A principios de marzo y coincidiendo con la fecha en que comenzaba su licencia para dedicarse a la campaña electoral, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, recibe una aprobación del 46% y una desaprobación de 33%. El saldo positivo de la gestión del intendente es de +11. En el mediano plazo, Martínez ha logrado mantener evaluaciones positivas por encima de las negativas durante todo su periodo de gobierno, con excepción de febrero de 2017, luego de que anunciara un aumento en el precio del boleto. Este saldo casi siempre positivo de Martínez contrasta con lo ocurrido durante la administración anterior de la exintendente Ana Olivera, cuando la situación era la inversa. El desempeño de Martínez termina con un muy alto nivel de aprobación entre los votantes frente amplistas, 72%, mientras que entre los de oposición se consolidan juicios negativos, 66% desaprueba, mostrando que las visiones sobre su desempeño han sido afectadas en los últimos meses por la dinámica electoral, a medida que Martínez comenzaba a ser visualizado como posible candidato presidencial.